Hola, soy Juan Argelina y esto es un nuevo capítulo de Píldoras Historiográficas, donde trato de exponer y comprender las distintas formas de estudiar e interpretar la historia. Hace unos días, durante una conversación aparentemente trivial, un amigo me dijo algo que me dejó pensando bastante. Hablábamos de viajes compartidos, de convivencias difíciles, de esos pequeños gestos cotidianos que terminan revelando maneras muy diferentes de entender la vida. Entonces me dijo algo inesperado. Me confesó que había terminado alejándose de un compañero porque le recordaba a ciertos hombres que habían convertido el estoicismo en una especie de religión contemporánea. Hombres obsesionados con el autocontrol, la disciplina extrema, la austeridad emocional, la necesidad permanente de endurecerse frente al mundo. Hombres que admiraban el Imperio Romano y repetían citas de Marco Aurelio como quien consulta un manual de supervivencia para tiempos oscuros. Al principio pensé que exageraba. ¿Qué relación podía existir entre un emperador filósofo del siglo II y determinados discursos radicales contemporáneos? Pero la conversación continuó. Mi amigo añadió algo todavía más inquietante. Muchos sectores de la llamada manosfera, ese universo digital donde confluyen masculinidades heridas, gurús emocionales, resentimientos sociales y discursos reaccionarios, han convertido el estoicismo en una especie de identidad cultural. Y junto a él, la fascinación por Roma, por la disciplina viril, por la dureza emocional, por la figura del hombre capaz de soportarlo todo sin quebrarse jamás. Y entonces comprendí que el problema no era Marco Aurelio. El problema era nuestra manera contemporánea de mirar la historia. Porque quizá una de las grandes lecciones de la historiografía actual consiste precisamente en entender que nunca observamos el pasado de forma inocente. El pasado siempre vuelve atravesado por las obsesiones del presente. Cada época fabrica la historia que necesita para explicarse a sí misma. No existe una única Roma. Existe la Roma monumental del fascismo italiano, utilizada por Mussolini como símbolo de restauración imperial y autoridad política. Existe la Roma épica y melancólica de Gladiator. Existe la Roma filosófica de Marco Aurelio, por supuesto. La Roma decadente de Fellini. La Roma sensual y trágica de Pasolini. La Roma republicana admirada por la Ilustración. Incluso la Roma apocalíptica, que hoy circula por internet como metáfora de una supuesta decadencia occidental. La pregunta no es cuál de esas Romas es verdadera. La pregunta es por qué necesitamos construirlas. El historiador Hayden White explicó hace décadas que la historia nunca es simplemente una acumulación objetiva de hechos. Toda narración histórica organiza el pasado mediante estructuras narrativas, emociones, metáforas, símbolos. Contamos la historia como contamos tragedias, epopeyas o relatos de decadencia. Y eso significa que muchas veces cuando creemos hablar sobre el pasado, en realidad estamos hablando de nosotros mismos. Por eso, el éxito contemporáneo del estoicismo no puede entenderse únicamente como una moda filosófica. El estoicismo reaparece porque vivimos en un tiempo atravesado por la ansiedad y la incertidumbre. Un tiempo de agotamiento emocional permanente, precariedad económica, hipercompetencia, soledad masculina, sensación de derrumbe colectivo, la impresión difusa de que el mundo se vuelve cada vez más inestable y menos comprensible. En este contexto, Marco Aurelio reaparece como una figura casi terapéutica. Pero aquí surge algo profundamente interesante, porque las meditaciones de Marco Aurelio no son el texto triunfalista de un conquistador fascista, son el diario íntimo de un hombre agotado, un emperador rodeado de guerras, epidemias y conspiraciones, que intenta convencerse a sí mismo de que todavía es posible conservar cierta serenidad interior en medio del desastre. Hay una profunda tristeza en Marco Aurelio. Y quizá, precisamente por eso, resulta tan contemporáneo. Sin embargo,
Internet simplifica todo aquello que toca. El pensamiento filosófico se transforma rápidamente en estética emocional. El estoicismo deja de ser una reflexión compleja sobre la fragilidad humana y se convierte en un manual de endurecimiento psicológico. Se seleccionan algunos elementos, como la disciplina, el autocontrol, la resistencia al sufrimiento, la indiferencia emocional, y se eliminan otros mucho más incómodos: la humildad, la compasión, la conciencia de la vulnerabilidad compartida, el cosmopolitismo moral presente en buena parte del pensamiento estoico clásico. Roma deja entonces de ser historia para convertirse en fantasía emocional. Y eso es profundamente significativo. Porque vivimos una época en la que el pasado ya no se consume únicamente como conocimiento, sino como identidad. Las redes sociales han transformado la historia en un repertorio de símbolos disponibles para construir personajes. Ya no se estudia Roma, se habita Roma. Ya no se lee a los estoicos, se adopta una pose estoica. La historia se convierte en atmósfera, en estética, en refugio psicológico frente a un presente vivido como caos. Y ahí aparece una cuestión particularmente reveladora: la relación entre esta Roma imaginada y determinados discursos contemporáneos sobre la masculinidad. La historiadora Mary Beard lleva años advirtiendo precisamente sobre esto, sobre cómo muchos hombres contemporáneos proyectan fantasías identitarias sobre el mundo romano, sobre cómo Roma funciona para ciertos sectores como una especie de santuario emocional masculino, una fantasía de orden, jerarquía y estabilidad frente a un presente percibido como incierto y amenazante. Pero esa Roma idealizada elimina muchas cosas. Desaparecen las mujeres, desaparecen los esclavos, desaparecen las contradicciones sociales, desaparece la mezcla cultural del imperio, desaparece la complejidad de la sexualidad romana, desaparece incluso la propia fragilidad emocional que atraviesa tantos textos clásicos. Porque una de las ironías más interesantes de todo esto es que la masculinidad romana histórica era mucho más inestable y teatral de lo que imaginan quienes hoy utilizan Roma como símbolo de virilidad eterna. Los estudios contemporáneos sobre el mundo clásico han mostrado hasta qué punto la masculinidad romana debía representarse continuamente mediante el cuerpo, la voz, la retórica, los gestos y el dominio público de las emociones. No era una esencia natural, era una construcción cultural, profundamente ansiosa. Y eso nos conduce hacia algo todavía más incómodo. Porque muchos sectores contemporáneos que idealizan Roma o el estoicismo suelen vincular esa admiración a discursos hostiles hacia los movimientos feministas y LGTBIQ. Como si la antigüedad clásica representara un último refugio de estabilidad masculina frente a las transformaciones culturales del presente. Ahí resulta especialmente interesante la reflexión de Gonzalo Puente Ojea sobre ciertas tradiciones ascéticas occidentales. Puente Ojea mostró cómo parte de la filosofía antigua y de posteriores tradiciones morales heredadas del estoicismo y del cristianismo terminaron construyendo una sospecha permanente hacia el cuerpo, el deseo y todo aquello que desbordara un ideal racional y disciplinado del sujeto. No se trata de afirmar que el estoicismo conduzca inevitablemente al autoritarismo o al rechazo de la diversidad sexual. Eso sería absurdo y simplificador. El propio estoicismo contiene elementos profundamente universalistas y cosmopolitas. Epicteto era un esclavo liberado. Marco Aurelio insiste constantemente en la fraternidad humana y en la fugacidad del poder. Pero sí resulta significativo observar cómo determinadas lecturas contemporáneas del estoicismo seleccionan precisamente aquellos aspectos relacionados con el control emocional, la dureza psicológica y el miedo a la vulnerabilidad. Y quizás ahí aparece el verdadero núcleo del problema. Porque tal vez
algunos hombres contemporáneos no buscan realmente Roma. Tal vez buscan protección frente a la incertidumbre identitaria del presente. La historia se convierte entonces en refugio emocional. El pasado deja de servir para comprender y comienza a utilizarse para confirmar identidades previas. Roma deja de ser una realidad histórica compleja para transformarse en una fantasía moral donde algunos intentan protegerse del miedo, de la fragilidad y de la sensación contemporánea de pérdida de sentido. Por eso, la cuestión no afecta únicamente al estoicismo. Tiene que ver también con el auge de los discursos sobre la decadencia occidental, con la fascinación contemporánea por Esparta, con ciertos medievalismos identitarios, con el retorno constante a imágenes imperiales y figuras políticas presentadas como encarnaciones de orden y fortaleza. El historiador François Hartog habló de los distintos regímenes de historicidad, las maneras en que las sociedades se relacionan con el tiempo, y quizá el nuestro esté marcado por una extraña incapacidad para imaginar el futuro. Cuando el futuro deja de parecer prometedor, las sociedades vuelven obsesivamente hacia el pasado. Buscan allí estabilidad, sentido, identidad, incluso consuelo. Eso explica buena parte de la nostalgia contemporánea. No solo la nostalgia política, también la nostalgia emocional. La fantasía de un tiempo más estable, más sólido, más claro, aunque nunca haya existido realmente de este modo. Y ahí el historiador tiene una responsabilidad incómoda, porque la función de la historia no debería consistir en proporcionar refugios identitarios fáciles, sino precisamente el complicar las certezas, en mostrar que el pasado fue siempre ambiguo, contradictorio, mestizo y conflictivo. Que Roma no era una civilización homogénea de hombres de mármol, moralmente invulnerables, sino un mundo atravesado por desigualdades, violencia, mestizajes culturales, tensiones sexuales y profundas angustias existenciales. Quizá el verdadero problema no sea que algunos jóvenes lean a Marco Aurelio. Quizá lo verdaderamente inquietante sea preguntarse por qué tantos necesitan encontrar en un emperador muerto hace casi 2000 años una respuesta emocional para sobrevivir al presente. Porque entonces el estoicismo deja de ser únicamente una filosofía y se convierte en un síntoma. Síntoma de una época cansada, de una sociedad que ya no confía en el futuro, de individuos obligados a soportar en soledad un mundo cada vez más competitivo e incierto. Tal vez por eso Roma regresa una y otra vez, no como realidad histórica, sino como espejo deformado de nuestras propias inseguridades contemporáneas. Y quizás ahí, precisamente ahí, comienza el verdadero trabajo de la historiografía. Y ya hemos llegado al final del vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal y ponedme un comentario, que aquí hace falta. Gracias y hasta la próxima.